Muy bien, yo quisiera en esta mañana compartir con vosotros unos versículos que se encuentran en el libro de Josué, en el capítulo 14, Josué 14, y vamos a leer a partir del versículo 6, donde dice el texto bíblico: los hijos de Judá fueron a donde estaba Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, el cenezeo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, el varón de Dios, en Cades Barnea tocante a nosotros dos. Yo tenía 40 años de edad cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo me mantuve fiel a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que pisó tu pie será para ti y para tus hijos como herencia perpetua, por cuanto te mantuviste fiel a Jehová mi Dios. Bueno, yo creo que todos estamos familiarizados con esta historia. La hemos contado incluso a nuestros hijos, la historia de los 12 espías, donde 10 de ellos trajeron un informe desfavorable. Estos 10 parece que solamente veían gigantes, ¿verdad?, en la tierra de Canaán. Sin embargo, Josué y Caleb, en este caso, veían al gran gigante que podía derrotar a todos esos enemigos y podían finalmente poseer la tierra. El éxito de esa empresa radicaba simplemente en que tenían que confiar en lo que Dios había dicho. Y en este caso vemos, como el texto bíblico nos dice, que Josué se mantuvo fiel. Y en esta mañana yo quisiera hablaros un poquito de ese adjetivo calificativo que es tan importante: la fidelidad a Jehová. ¿Sabéis? La Real Academia de la Lengua Española define la fidelidad como lealtad, observancia de la fe que alguien debe a otra persona. Y hay otra definición un poquito más amplia, donde dice que implica una conexión con la verdadera fuente. Su significado original está vinculado a la lealtad, y dice el diccionario, de una persona para un señor o un rey, y a la atención al deber. O sea que cuando nosotros de alguna forma hacemos la voluntad de Dios y nos sometemos a Dios, estamos siendo fieles. Cuando nosotros cumplimos y atendemos nuestras obligaciones, las que el Señor nos ha encomendado, estamos siendo fieles. Por lo tanto, la fidelidad es algo importante. En el ámbito social, dice que es un valor moral que faculta al ser humano para cumplir los pactos y compromisos adquiridos. La fidelidad es entonces el cumplimiento de la palabra dada. Yo no sé las personas que hay aquí más mayores, si alguna lo recuerda, pero yo recuerdo que mi padre me contaba hace muchos años que cuando dos personas se daban la palabra, eso era un contrato, y luego lo sellaban con un apretón de manos. ¿Os suena esto? La palabra es la ley, y ellos se mantenían fieles a esa palabra que habían dado. Pero hoy, desafortunadamente, no es así. Hoy en día, como no vayas con un contrato y eches una firma, ¿verdad?, ¿qué se dice de las palabras? ¿Que se las lleva qué? El viento se las lleva. ¿Sabéis por qué se las lleva? Porque las palabras hoy en día no tienen peso. No tienen valor. Nuestra palabra no tiene valor. Y qué bueno es que nosotros podamos ser fieles en nuestra totalidad. De alguna forma, la palabra de Dios nos anima a que podamos ser fieles, a que busquemos la fidelidad. ¿A quién no le gusta convivir con personas fieles? Personas de palabra, personas que cumplen. Yo creo que a todos nos gusta, ¿verdad? Pero quizás no todos estamos a la altura. ¿Sabéis? La fidelidad, dice el libro de Gálatas, que es un fruto del Espíritu. Y nosotros tenemos que, de alguna forma,
Permitir que el Espíritu Santo de Dios anide en nosotros para que fructifique y pueda hacer de nosotros personas fieles. ¿Sabéis? La palabra fiel se usa alrededor de 136 veces en la Biblia. Y la Biblia nos dice que hubo personas que fueron muy fieles. Bueno, la Biblia nos habla de Moisés, nos habla de Daniel y los llama personas fieles. Hebreos capítulo 3, versículo 5, dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Daniel capítulo 6, versículo 4 dice: los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, pero no podían hallar motivo alguno o falta porque él era fiel. Yo no sé si a vosotros os gustaría que en el registro de los cielos se dijese eso de cada uno de vosotros. A mí sí que me gustaría. Que en el registro del cielo diga: oye, Manuel fue una persona fiel. Y cada uno de vosotros que sois personas fieles. Creo que Daniel siempre ha sido un ejemplo de fidelidad para nosotros. Bien desde sus propios inicios, ¿verdad? Cuando era un muchacho joven, con apenas 17 y 18 años, que fue llevado a Babilonia. ¿Cómo puede ser que una persona tan joven tenga esas ideas y esas convicciones tan fuertes? Es interesante. Evidentemente la educación tuvo mucho que ver. Toda la enseñanza de la cual disfrutó Daniel tuvo mucho que ver para ser una persona fiel. El mismo apóstol Pablo, él llega a decir: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Yo no sé si vosotros os consideráis personas fieles, pero os tengo que decir una cosa: la fidelidad no es infalibilidad. ¿Sabéis lo que es una persona infalible? Es una persona que nunca se equivoca, que todo lo que dice es verdad. Por eso en el catolicismo se dice que el Papa es infalible. ¿Vosotros lo creéis? No hay ningún hombre infalible. Solamente Dios es infalible. Pero la fidelidad no tiene que ver con la infalibilidad, porque podemos equivocarnos, podemos cometer errores, somos humanos, pero eso no quiere decir que no podamos llegar a ser fieles. Y la palabra de Dios nos invita a que seamos fieles. Fijaros que Pablo de alguna forma habló de sus ayudantes, de Timoteo, de Tíquico, de Epafras, de Onésimo, como personas que eran fieles a Dios. Y os hago una pregunta: ¿cometieron errores? ¿Pablo se equivocó? ¿Pedro se equivocó? Pero eran fieles. Fieles a la palabra de Dios. Fieles a lo que el Señor les había pedido y había establecido. Fieles a su compromiso con la empresa de Dios. ¿Sabéis, mis queridos hermanos? Dios quiere que seamos fieles porque Él es fiel. Y de alguna forma nosotros, como hijos suyos, debemos demostrarle esa fidelidad. Hay una infinidad de textos bíblicos. Yo he cogido algunos, pero por ejemplo, tenemos el texto de Deuteronomio 7:9, donde Moisés dijo a Israel: Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y que guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Dios es fiel, sí o no? ¿Lo sabemos o lo creemos? ¿Lo hemos experimentado en nuestras vidas de que Dios es fiel? Fijaros que la fidelidad de Dios se ve en la creación. Cada vez que vemos el sol, cuando amanece, ¿verdad? Y cuando anochece, podemos decir que Dios es fiel. Génesis capítulo 8, versículo 22 dice lo siguiente: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, ni el día ni la noche. ¿Tenemos todas esas cosas todavía hoy? ¿Verdad que sí?
Lo dijo el Señor en Génesis capítulo 8. Mientras exista o permanezca la tierra, no cesarán. Ahora dentro de poquito nos vamos a introducir en el frío. Todavía no hace mucho frío, pero pronto va a llegar. Esta mañana decía Fernando, esto no es frío, aquí esto no es frío. Espérate, que el frío húmedo tiene también lo suyo. Pero eso llega, porque Dios es fiel, Dios lo dijo y Dios cumple sus promesas. Josué, de alguna forma, también da testimonio de la fidelidad de Dios. Y en el versículo 21, en el capítulo 21, versículo 45, dice Josué lo siguiente, dice, no faltó palabra de todas las cosas buenas que el Señor había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Podríamos preguntarle a Josué, oye, pero ¿todo? Todo, lo he escrito bien. Todo se cumplió. Todo lo que el Señor nos dijo, todo se ha cumplido, todo. Por lo tanto, podemos decir con claridad que efectivamente Dios es fiel. En Lamentaciones, en el capítulo 3, nos dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Grande es la fidelidad de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, la Biblia nos invita a ser fieles porque Dios es fiel. Cuando uno hace las cosas bien, cuando uno cumple con sus palabras, con sus obligaciones, ¿a que también quiere que los demás hagan lo mismo? ¿Sí o no? Si yo soy fiel a ti, lo que quiero es que tú también seas fiel a mí. Debe de ser recíproco, ¿verdad? Y eso es lo que de alguna forma el Señor pide de nosotros. Pero fijaros que hasta la palabra de Dios nos habla de la fidelidad de Jesús. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3 dice, pero fiel es el Señor que os guardará del mal. ¿Quién es el que nos guarda de todo mal? Jesús. Él es fiel. Él sabe nuestras luchas, sabe nuestras batallas. ¿Y qué hace el Señor? Va a estar siempre a nuestro lado. En Apocalipsis capítulo 1, 5, ¿verdad? Se nos dice que es el testigo fiel. Y Apocalipsis 19, 11 dice que ese jinete que va montado en el caballo blanco, ¿cómo se le llama? Fiel y verdadero. Hebreos capítulo 2, versículo 17 dice, Él es el misericordioso y fiel sumo sacerdote. Esto es una idea muy importante para nosotros como adventistas. Porque nosotros sabemos de nuestras miserias. Necesitamos de la gracia de Dios para cubrir nuestros pecados, ¿sí o no? Y dice Juan, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. Pablo dice que nosotros tenemos un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Él va a interceder por nuestros pecados. Él va a expiar nuestras culpas simplemente si las confesamos a Él. Por lo tanto, podemos concluir, mis queridos hermanos, que cuando a nosotros se nos llama fieles, cuando se nos dice que somos fieles, estamos de alguna forma teniendo ese atributo divino. Porque realmente, en esencia, solo Dios puede ser fiel. Y nosotros podemos disfrutar de esa fidelidad. Debemos de ser fieles a Jesús porque Él nos ha otorgado la salvación. ¿Quién ha sido el que ha muerto en nuestro lugar? Ha sido Cristo Jesús. ¿Quién ha sido el que ha asumido el castigo, la culpa que nosotros merecíamos? Ha sido Cristo Jesús. Por eso el libro de Hebreos dice que debemos retener nuestra profesión de fe y debemos ser fieles a esa profesión para que no caigamos, ¿verdad? Y así podamos responder como Pedro le respondió a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo sé en quién he creído, dijo Pablo, ¿verdad? Yo sé quién es el Señor, yo sé quién es mi Salvador. Y como sé quién es, sé que Él es fiel, que va a cumplir, que me va a cuidar, que me va a ayudar. Por eso, mis queridos hermanos, es importante que nosotros podamos mantenernos fieles
en nuestra fe, en nuestra devoción con Él, en nuestra confianza hacia Él. Creo que hoy más que nunca vivimos en una sociedad totalmente corrompida, donde muchas veces esta sociedad nos estrangula como creyentes. ¿Cuántas veces por la presión de la misma sociedad muchos han renunciado a sus principios? Muchos. Porque la sociedad, ¿verdad?, oprime. Yo recuerdo cuando era joven las veces que tenía que lidiar con el sábado para trabajar y que me dieran el sábado libre. Porque uno tiene que trabajar para ganar el pan, ¿sí o no? Pero, ¿sabéis? El diablo muchas veces aprieta. Y esto lo he contado en alguna ocasión, no sé si lo he contado aquí en Murcia, pero yo recuerdo que estuve trabajando una temporada con un familiar. Eran varios socios en la empresa, 9, que no son pocos. Fijaros, para ponerse a veces de acuerdo. Si a veces son complicadas las empresas, Paco, ¿verdad? Llevar una empresa, imagínate 9, que cada uno puede tener un criterio, puede tener... Bueno, pues yo en esas circunstancias conocí la iglesia y conocí la verdad del sábado. Y ahora pues mi conciencia me decía, tienes que guardar el sábado. Y yo estaba trabajando en sábado. Imaginaros cuando yo me acerco a mi tío, que era mi familiar cercano y en la empresa, y le digo, tío, que los sábados no puedo venir a trabajar. ¿Pero qué estás diciendo? No puedo. No, tú el sábado tienes que venir a trabajar. Aquí todos en la empresa, dice, hasta tu primo. Mi primo estaba allí, dice, tu primo, que es mi hijo, los sábados viene a trabajar. Y yo le dije, tío, pues yo no puedo venir a trabajar. Y así me lo dijo, ¿eh? Dice, sobrino, si no puedes venir a trabajar, yo no puedo hacer excepción. Aquí todos somos iguales. Si no puedes venir el sábado, no vengas más a trabajar. Y yo le digo a mi esposa, ¿qué hago? Dice, vamos a orar. Me puse a orar. Y entonces dice lo siguiente. Uno tiene que saber hacerse valer y también saber hasta dónde puede llegar. Uno tiene que conocerse también uno mismo. Yo, en lo que hacía, trabajaba en una máquina, en una tejedora. Yo hacía mi trabajo bien, rendía bien, hacía bien mi faena, terminaba siempre. Y entonces yo, pues, el lunes siguiente, aunque mi tío me dijo que no fuera a trabajar, yo me puse en mi máquina y me puse a trabajar. Pasó el lunes, pasó el martes, pasó el miércoles, pasó el jueves, pasó el viernes, llegaba a la puesta de sol, me iba a mi casa. Y entonces, por la noche, iba mi tío y me dice, sobrino, ¿por qué te has ido tan rápido a la empresa? Digo, no, es que es la puesta de sol, tío. Dice, es que te has ido hasta sin cobrar. Y antes en las empresas se pagaba por semana, bueno, por lo menos hace ya unos cuantos años. Se pagaba, terminaban la semana de trabajo y te pagaban. Casildo, no sé si tú lo has vivido, ahora por meses se paga, pero antes era por semana. Jornada de trabajo terminada, sobre. Te llevaban el sobre, no te hacían ingreso ni nada, sobre en la mano. Y entonces mi tío me llevaba el sobre. Me dice, sobrino, mañana hay que ir a trabajar, mañana sábado. Digo, tío, yo no voy. Dice, pues no vayas el lunes. De acuerdo. El lunes yo me presentaba otra vez en la empresa. Me ponía en mi máquina y pim. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, llegaba a la puesta de sol, me iba a mi casa. Y luego, en alguna ocasión, iba mi primo, me llevaba el sobre. Primo, oye, que me ha dicho mi padre que... Sí, yo los sábados no voy a trabajar. Bueno, toma el sobre, me daba el sobre. ¿Sabéis una cosa? Nunca me despidieron. Y me tuvieron que respetar el sábado. Esa es una experiencia que yo cuento, porque lo he vivido, lo he sufrido en mis propias carnes, y yo sé que Dios es fiel. Y si nosotros somos fieles, el Señor va a ser fiel con nosotros, nos va a ayudar, y todo esto va a pasar. Y yo entiendo que vivimos en una sociedad en la cual muchas veces nos aprieta, y cuando uno está hasta aquí, y dice, Señor, pero es que no voy a llegar. Y la verdad es que esto es una decisión personal de cada uno. Yo simplemente os cuento mi experiencia. Pero sabéis, el Señor dice una cosa, Mateo capítulo 10, versículo 33. Dice, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué negar nuestra fe? ¿Por qué negar en quién hemos creído?
¿Por qué arriesgarnos a que Jesús nos niegue el día de mañana? ¿Por qué no ser fieles? La fidelidad es un valor muy estimable para Dios. No el que seamos perfectos. Dios sabe que no somos perfectos, que cometemos errores, que caemos y que con la ayuda de Él nos podemos volver a levantar. Pero Él lo que demanda de nosotros es que seamos fieles a Él. A principios de 1924, un profesor del Departamento de Agricultura de la Universidad de Tokio, cuando iba al trabajo, se encontró un cachorrito allí en la estación del tren. Este profesor cogía el tren y se iba a la universidad en tren. Y se encontró ese cachorrillo allí. Y entonces lo llevó a casa. Y estuvo cuidando del cachorro. Y sabéis, cada vez que el profesor iba a la estación del tren, el perrito le acompañaba. Y allí se quedaba. Y cuando el profesor venía por la tarde-noche de la universidad, el perro iba allí y lo estaba esperando. Yo creo que conocéis la historia, ¿verdad? El 21 de mayo de 1925, este profesor, digo el nombre, Hidesaburo, japonés, sufrió un infarto mientras estaba dando las clases. Y a raíz del infarto falleció. Esa tarde no pudo regresar en el tren. ¿Pero sabéis quién estaba esperándole? El perro. ¿Sabéis cómo se llamaba el perro? ¿Cómo? Hachiko, ¿verdad? Habéis visto la película, ¿verdad? Está basado en una historia real. Este perro, dice la historia, que estuvo 9 años allí en la estación del tren esperando a su dueño. 9 años. Le levantaron un monumento en la estación de Shibuya al perro. Y el perro estuvo presente cuando le estaban levantando esa estatua. Al año siguiente encontraron al perro muerto, allí en la estación de Shibuya. 10 años, esperando a su dueño. ¿Sabéis cómo le llamaban a este perro? Le llamaban el perro fiel. El perro fiel. Porque estuvo allí esperando a que llegara su dueño. Y yo creo que es una analogía preciosa para nosotros porque de alguna forma nosotros también estamos esperando a nuestro Señor, ¿sí o no? Y el Señor quiere que le esperemos con fidelidad. Que cada día estemos listos para verle venir. Es interesante, mirad, he traído una cita de un poeta inglés, Alexander Pope, que dice lo siguiente, a ver si estamos de acuerdo con esta cita, dice: las historias están llenas de ejemplos de fidelidad de perros, pero no tanto de amigos. Fijaros que los animales muchas veces nos dan un ejemplo de fidelidad que a veces los seres humanos no tenemos. Es interesante. Pero ¿sabéis lo más interesante y que de alguna forma a mí me ha llegado mucho? Y es que Caleb, dice el texto bíblico, fue un hombre fiel. ¿Sabéis lo que significa la palabra Caleb? Significa perro en hebreo. Por lo tanto, nosotros ahora cuando leemos el texto bíblico podemos leerlo de la siguiente manera. Josué entonces lo bendijo y dijo a Perro, hijo de Jefone, que su heredad sería Hebrón, por cuanto había sido fiel a Jehová, el Dios de Israel. Perro fue fiel a Dios. Caleb fue fiel a Dios. ¿Y nosotros? ¿Se puede decir lo mismo de nosotros? ¿Está nuestra fidelidad puesta al servicio de Dios? Elena White dice lo siguiente en Patriarcas y Profetas: la fe de Caleb era en esa época la misma que tenía cuando su testimonio fue contradicho con el informe desfavorable de los espías. Él había creído en la promesa de Dios de que pondría a su pueblo en la posesión de la tierra de Canaán. Y en esto había sido fiel al Señor. Fijaros que
Ya habían pasado más de 40 años. Dicen que podría tener alrededor de 85 años Caleb en ese momento. 45 años antes, ¿recordáis aquellas palabras de Caleb? Dice, subamos que los comeremos como ¿qué? Como a pan. Dios es fiel. Dios nos ha dado la promesa. No tengamos miedo, subamos. La tierra es nuestra. ¿Cuántos después de 45 años han abandonado? ¿Cuántos después de 45 años podemos decir, mi fidelidad no es la misma que la de hace 40 años, cuando conocí al Señor? O a lo mejor sí, amén. Pero Ellen White dice que Caleb fue fiel al Señor y dice que subió a conquistar ese lugar con la misma energía. Dice que sus ojos no habían perdido su vigor. 85 años. ¿Y sabéis lo que dijo Caleb? Dice, no, yo no quiero una tierra regalada. Yo quiero una tierra conquistada. Y le dijo a Josué, yo quiero Hebrón. Y quiero conquistar a esos gigantes que hace 40 y pico años nuestros compañeros, los otros 10 espías dijeron que no se puede conquistar porque son tierra de gigantes. Y dice el texto bíblico que Caleb subió y conquistó esa tierra. 85 años. Pero un hombre todavía de fe, con vitalidad, un hombre fiel. Yo creo que todos conocemos el texto bíblico de Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, donde dice el Señor, sé fiel hasta la muerte y yo te daré ¿qué cosa? La corona de la vida. ¿Seremos capaces de ser fieles como lo fue Caleb? ¿Seremos capaces de ser fieles como lo fue este perrito, Hachiko? Esperando a su dueño, siendo fiel día tras día, año tras año, hasta que la muerte finalmente se lo llevó. ¿Seremos nosotros de esos que estarán en pie cuando Cristo venga, diciendo, Señor, aquí estoy, esperándote y preparándome? Os dejo con una cita de un escritor francés, Georges Duhamel, que dice algo muy interesante, y con esto quiero concluir. Dice, nunca he engañado a mi mujer. Esto no es ningún mérito, es que simplemente la amo. Es bonito. Cuando uno ama realmente a alguien, ¿cómo le va a ser infiel? Cuando hay un amor verdadero, ¿cómo uno puede ser infiel? No es ningún mérito, dice este escritor. Simplemente es que la amo. Mis queridos hermanos, si nosotros amamos a Dios, si lo amamos de verdad, ¿no vamos a serle fieles? Yo estoy seguro de que sí. Así que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a ser leales a Él, a no fallarle, aunque a veces caigamos, pero que sepamos en quién hemos creído y hacia dónde nos dirigimos. Que el Señor los bendiga a todos en esta mañana y a mí también, en mi deseo. Amén.